ustedes recordarán en Derecho Penal 1, pues ustedes pudieron establecer, estudiar lo que era la teoría del delito y lo que es el derecho penal como tal. De esa cuenta podemos decir que el derecho penal como tal, pues tiene aspectos y tiene principios que son importantes abordarlos para poder nosotros, pues, de cierta manera, dar una aproximación e interpretar cada una de las normas que se encuentran en el Código Penal y en las leyes especiales. De esos principios que ustedes, pues, tuvieron a bien estudiar en el primer, el Derecho Penal 1, pues, de estos les puedo mencionar algunos principios informadores del derecho penal, como lo son, pues, los límites del poder punitivo del Estado. Este es por favor, les encargo el micrófono. Este es un principio básico del derecho penal, como lo podemos establecer o lo pudieron establecer quienes sí tuvieron la delicadeza de leer el libro que les recomendé. Pudieron darse cuenta que el derecho penal es un derecho muy violento, que de cierta manera, pues el Estado, cuando monopoliza la aplicación o el uso de la fuerza, pues para asegurar esa paz social, necesariamente el derecho penal viene a limitar ese poder punitivo, a ese poder que le asiste al Estado de aplicar la justicia, aplicar el derecho penal. Pues estos principios vienen a ponerle un límite. Y de esa cuenta, pues el principio de la limitación del poder penal, del poder punitivo o poder penal del Estado, lo hace a través de el Código Penal y leyes especiales para poder establecer los tipos penales y las diferentes instituciones que están, se van a aplicar de cierta manera cuando estemos generando, estemos interpretando lo que es cada uno de los tipos penales. De esa cuenta también tenemos el principio de legalidad. Vamos a ver Alison Nayeli Martínez. Alison Nayeli Martínez. Yo creo que no está. Vamos a ponerle que faltó. Buenas tardes, Alison. ¿Usted qué comprende por el principio de legalidad como parte del derecho penal y la limitación del poder punitivo que le asiste al Estado? Uh-huh. Uh-huh. Ok, gracias. La compañera de Meet, como tengo dos aplicaciones abiertas, estaba diciendo de que el principio de legalidad va orientado a establecer qué podemos hacer dentro de como Estado, al momento de aplicar la ley. Sin embargo, recordemos de que el principio de legalidad sustantiva pues viene a generar como un límite también al poder punitivo al establecer que nadie podrá ser penado por acciones y omisiones que no estén expresamente calificadas como faltas o delitos en una ley anterior a su perpetración.
Esto significa que nadie puede ser sancionado, ni mucho menos perseguido por un delito o una falta que no se encuentre regulada expresamente en una ley. Y como subprincipios del principio de legalidad tenemos el principio de la reserva absoluta de la ley. También tenemos como subprincipio la exigencia de la certeza de la ley y también la prohibición de analogía. Vamos a ver a los de Zoom. Vamos a ver Adolfo Ramírez. Adolfo Ramírez. Adolfo Ramírez. Ok, no. Alejandra. Alejandra. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Usted qué entiende por el principio o subprincipio de reserva absoluta de la ley? De acuerdo a la lectura que usted le dio al libro de Caguapé. Esa es supuesta la Constitución determina en una materia la cual regula la ley, sin que sea por una parte, y en lo cual la ley la regula al poder reglamentario, mientras haya algunas mediante habilitaciones del algún legislador. Gracias. Sí. Sí, en efecto, pues este principio pues establece que una persona puede ser sancionado si, solo si, pues la ley estipula la acción, o en algún caso, pues la omisión, pero esta ley debe o tiene que ser emanada por el poder legítimo o por quien tiene la legitimidad para emitir leyes en nuestro país. Recordemos también de que las leyes del país provienen de diferentes tipos de poderes. Está el poder constituyente y el poder constituido. Sin embargo, las leyes como tales, las normas ordinarias, tienen que ser emanadas del Congreso de la República y solo ellos pueden definir los tipos penales y establecer las sanciones que le van a imponer a X o Y persona cuando ésta pues encuadra su conducta dentro del tipo penal que está previamente establecido. Entonces la reserva absoluta de la ley lo que establece es de que solo el Congreso, en el caso de Guatemala, solo el Congreso de la República, puede establecer y definir los tipos penales. Este es un subprincipio del principio de legalidad. También hay otro subprincipio que es la exigencia de la certeza en la ley. Esta también va amarrada con el principio de legalidad y es evitar que el ciudadano pueda ser sorprendido y sancionado por incurrir en una conducta que ignoraba que estaba prohibida. Recordémonos que la ley del organismo judicial establece que no se puede alegar ignorancia ante la ley y para eso pues el Congreso realiza una serie de procedimientos para darle a conocer al ciudadano los diferentes ordenamientos jurídicos y dentro de ellos está, por ejemplo, la publicación en el Diario de Centroamérica de las diferentes disposiciones que están, que van a emitir en determinado momento. Entonces, la autoridad deberá, en este caso, pues, aplicar estrictamente lo que está señalado en la ley y no podrá imponer sanciones cuando la conducta realizada no se enmarque dentro de ese ordenamiento jurídico que ya el Congreso ha descrito en la norma. También otro subprincipio muy importante que también está relacionado con el principio de la legalidad es el de la prohibición de analogía. Vamos a ver, Mónica Monroy Galicia.
Buenas noches. ¿Usted qué entiende por prohibición de analogía? También José Guevara, por favor, también puede indicar. Los dos a la misma vez, no importa. Ah, Ok, gracias, muy amable. Adolfo Ramírez. Adolfo Ramírez. No está. Vamos a ver. Johanna Maldonado. Necesito que participen. Yo voy a tomar en cuenta la participación, por favor. Ok. Entonces, la prohibición de analogía, pues en el artículo 7 podemos establecer. Dígame, Gerardo. Gerardo. Ok. Sí, tiene cierta razón, pero más puntual, en el artículo 7 podemos establecer esa prohibición de que tienen los jueces para crear por esta figura de la analogía, cuando dos casos se parecen, y poder crear figuras delictivas y aplicar sanciones. Vamos a ver, Germán Roberto Ludín. Vamos a ver mejor, Anita María de Los Ángeles Reyes y Javier Ruiz. Anita María de Los Ángeles Reyes y Javier Ruiz. Veamos el Código Penal en el artículo 7, Anita María de Los Ángeles y Johanna Maldonado. Johanna Maldonado. Licenciado, buenas noches. Le saluda Johanna. Artículo 7 del Código Penal, por favor. Con mucho gusto. Dame un segundo. Exclusión de Antonio la Josué, analogía. permítame. Anthony Josué, por favor. También, ajá, está bien. Conjuntamente con Johanna. Ok, artículo 7, exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Ok, gracias. Sí, Anita. Uh-huh. Ok, está bien. Solo les quería dar una directriz. Fíjense que como me está costando ahorita porque tengo más de 200 alumnos, yo tengo Meet y tengo Zoom abiertos. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a mencionar a una persona de Meet para que colabore con las preguntas que le voy a hacer y una persona de Zoom para que las dos personas pues puedan contestar a la misma vez que, que no va a haber ninguna interferencia. Entonces, cuando yo mencione los dos nombres, les voy a dar directrices para los dos y los dos pueden leer, por favor, para que pongan mucha atención. Entonces, como lo pueden ustedes establecer, pues la prohibición de analogía en el artículo 7, pues es un mandato en donde le exigen al juez o a los juzgadores que por la figura de la analogía no podrán crear figuras delictivas ni mucho menos aplicar sanciones. Y así tenemos también el principio de intervención mínima en donde el Estado de Guatemala pues o va a aplicar el derecho penal eh, de una manera bastante mínima sin exceder. Buenas tardes, digan. Fíjense que fíjense que la analogía es comparar o tener un caso o dos casos similares y encuadrarlo en una norma. Les digo, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo,
una persona va caminando por la calle y resulta que le dijo palabras obscenas a una señorita. Entonces los jueces no van a poder venir y esa conducta no está tipificada dentro del Código Penal. Entonces los jueces no pueden venir y crear o decir, bueno, esta conducta se parece a intimidación, se parece a violación. Entonces ellos no pueden realizar ese tipo de acciones porque la misma ley le prohíbe crear figuras delictivas y aplicar sanciones que no están en la ley. En el segundo caso de la aplicación de sanciones que no están en la ley, podemos mencionar, por ejemplo, a una persona le da muerte a otra persona y resulta que el juez le quiere aplicar, ¿qué? 50 años de cárcel, porque ese podría, por las características, pues, aplicarle esa sanción. No lo puede hacer porque está prohibido aplicar ciertas, las analogías dentro del Código Penal o dentro de la normativa penal vigente. Asimismo, el principio de intervención mínima también tiene como finalidad que el Estado solo va a actuar cuando ha fallado todos los controles que posee, por ejemplo, en el caso del derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, cuando ya fallaron todos esos mecanismos de solución de conflictos, entonces el Estado deberá aplicar el derecho penal. Mientras tanto, el Estado tiene que mantenerse al margen y tratar de solventar las situaciones con los otros mecanismos que posee el Estado. De esa cuenta, tenemos el caso de la exclusión o la exclusiva protección de bienes jurídicos tutelados. Y como ya lo establecimos la semana pasada, un bien jurídico tutelado es aquellos bienes que el Estado pretende proteger porque para la sociedad a la que está sujeta una persona, pues le interesan y quiere protegerlos. Entonces, este principio pues va orientado a que el Estado va a aplicar el derecho penal solo si cuando se ha violentado un bien jurídico tutelado. Igual que lo que sucede dentro de la intervención mínima, también este subprincipio pues genera esa posibilidad. También tenemos el principio de proporcionalidad de las penas. Este principio también va amarrado de cierta manera con el principio de intervención mínima, el principio de legalidad. En este caso, pues el principio de intervención mínima pues va limitando que las sanciones que tiene el Estado, que puede imponer, tiene que necesariamente tener una relación. Por favor, Loren, apague su micrófono. Bueno, entonces, que el Estado pueda tener y pueda aplicar y que tiene que tener una relación proporcional o en proporción a la lesión del bien jurídico tutelado. Entonces, esa relación que tiene que haber entre la sanción o la manera en que se cometió el delito, por ejemplo, tiene que verse reflejada en la sanción que se va a imponer. No es posible que a una persona que le dio muerte, porque así accidentalmente vino y le dio muerte a otra persona, le vayan a imponer una sanción de 40 años de cárcel y no tiene proporción entre el delito que cometió y la sanción que le está imponiendo. Entonces, la proporcionalidad de la pena también tiene esa limitación que el Estado le va a imponer a las personas. El principio de culpabilidad. Vamos a ver Mónica Paola Monroy y Alexander Caal. Mónica Paola Monroy y Alexander Caal. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tienen que contestar al mismo tiempo porque uno está en Zoom y el otro está en Meet. Para ustedes, ¿qué es el principio de culpabilidad?
es cuando se tiene alguna conducta prohibida a los ciudadanos. Ujú. Ok, ajá, sí, correcto. Alexander, no lo escuché, por favor. Es cuando se le tiene una conducta prohibida a los ciudadanos. Y siempre hay una Podría ser. convivencia social. Podría ser. Gracias, Alexander. Sí, miren, el principio de culpabilidad, pues implica que el individuo tiene que conocer de cierta manera que las conductas que están tipificadas eh, están prohibidas y también que ese resultado prohibido pues va a traer una sanción al, al encuadrar y al subsumir su conducta dentro de la norma penal. Y de esta culpabilidad pueden haber dos aspectos muy importantes. De la culpabilidad deriva también la exigencia del dolo o la imprudencia. Estamos ante una imprudencia, se recuerdan que cuando el autor, pues circunstancias como lo son la impericia, la negligencia y la imprudencia, pues eh, estas deben ver reflejadas en el delito. Ahora, los delitos dolosos, pues es cuando eso, alguien tiene la intención o se lo presenta como posible el resultado que él va, que él va a obtener al cometer una acción determinada. Dentro de estos principios que les acabo de mencionar, pues uno de los más importantes para nuestro curso es el principio de legalidad. ¿Y por qué es uno de los más importantes? Porque a partir de esa premisa vamos a lograr nosotros tipificar o encuadrar las conductas o los casos que voy a poner o ustedes pues van a tener a bien pues estudiar. Pero también dentro del derecho penal ustedes vieron la teoría del delito. La teoría del delito para el curso que nosotros vamos a llevar a cabo a partir de la otra semana empezamos ya con el primer delito o los delitos contra la vida e integridad de las personas. Ya vamos a ir explicando esos aspectos. Dentro de esto, pues la teoría del delito, pues lo que trata es de explicar, de dar una herramienta a quien va a interpretar una norma y que esa herramienta científica se convierta en una herramienta científica al aplicar o al poder definir cada uno de los elementos, de las partes del delito. Entonces, esa teoría del delito, como les dije, nos va a dar esas herramientas, pero para eso tenemos que conocer, eso lo vieron el año pasado, cada uno de los elementos de la teoría del delito. Y de esa cuenta hay criterios que hay varios juristas que le quitan o le ponen algunos elementos, pero en conclusión, pues hay 5 elementos, considero yo, que son básicos en cualquier teoría del delito. Tenemos, por ejemplo, la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y las condiciones de punibilidad. Esto es bien importante que ustedes lo conozcan, es importante que ustedes lo manejen, porque imagínense ustedes que yo les ponga un caso de homicidio culposo. Yo les pongo el caso, imaginemos el siguiente caso, que una persona se encuentra nadando en la playa o en la piscina y resulta que hay un salvavidas. Y el salvavidas
está en silla de ruedas y se está ahogando una persona. Y al del salvavidas lo quieren acusar de homicidio culposo. Y empezamos a analizar todos los elementos de la teoría del delito. ¿Hay una acción o una omisión? Sí, por supuesto, hay una omisión, porque no le prestó auxilio a la persona que se estaba ahogando y falleció. Primer elemento. ¿Es típica o está tipificada dentro de la norma jurídica? Sí, por supuesto. Es un homicidio culposo. Tercer elemento, la antijuricidad. ¿Será que se da la antijuricidad o hay alguna causa de justificación en ese caso? Vamos a ver, Anthony, Josué, Eduardo Locón y Andrea Mengíbar. Los dos al mismo tiempo, por favor. ¿Hay alguna? Miren, pues les puse el caso. Ya vimos que si hay una acción, perdón, una omisión, porque no le prestó auxilio al que se estaba ahogando. Ahí está, es típico, está en el Código Penal y ahí está quien es un homicidio culposo. Digamos que lo vamos a tipificar ahí. Pero hay una antijuricidad, sí o no, y por qué. Le pregunté a Anthony Josué y a Kevin Miguel Kiej. Kevin Miguel Kiej, los dos al mismo tiempo, por favor. Anthony. Buenas noches, licenciado. Yo considero que sí existe una antijuricidad, ya que se está, como bien lo dijo, se está omitiendo lo que debería de haber hecho el salvavidas. Entonces, en esa omisión, pues está violentando lo jurídico, lo que está establecido en el Código Penal. Eso vendría siendo mi punto de vista, licenciado. Ok, gracias a los dos. Vamos a ver quién levantó la mano. Vamos a ver, en Meet levantaron la mano, ¿quién? No lo puedo ver acá. Ok. A ver, dígame, Marcos Higueros, cuénteme. Ajá. Ajá, sí. Ajá. Ajá. Que haya sucedido la muerte. Ok, muchas gracias. Oye, Marcos, sí. Ahorita vamos a dar la palabra a quien me pidió la palabra. Fíjense que si ustedes escucharon bien el caso, les dije yo de que el salvavidas estaba en una silla de ruedas porque él pues no puede o no tiene o estaba en silla de ruedas porque tenía alguna afección en las piernas y resulta que no le prestó el auxilio. Él era salvavidas. Entonces, por eso es importante. Yo les puse este ejemplo, tal vez sencillo, un ejemplo que pareciera burdo. Sin embargo, tenemos que analizar cada uno de esos elementos al momento de poder generar una opinión o poder tipificar en un delito determinado. Les pregunto, por ejemplo, les voy a dar el siguiente ejemplo. Una mujer está embarazada y resulta que se encuentra ella sola y siente dolores, siente las contracciones y ella dice, bueno, no pasó nada. Pues. Y al siguiente día viene ella y como ve que no se mueve el niño y viene, se extrae el bebé del vientre y se causa el aborto. ¿Es delito sí o no y por qué? Vamos a ver, Alejandra, perdón, en este lado sería Glenda Sique y Jorge Monterroso. ¿Es delito sí o no y por qué? Buenas noches, licenciado. Pienso que para mí no, porque no se está provocando ella el aborto, o sea, no fue un lugar a que le practicaran un aborto. Uh-huh. Ok, gracias a los dos. Buenas tardes, ¿puedo opinar? Bueno, ¿está bien, por favor?
sí sería delito porque primera, ella no es doctora como para tener un diagnóstico Ujú. si está muerto, ¿verdad? Ajá, exacto. Está apta ni capacitada ni tiene la autorización legislativa, ¿verdad? Que tendría un doctor para dar la opinión de que el bebé, pues ya, o que ya hay que practicar un aborto, ¿verdad? Un legrado en este caso. Ok, gracias. Sí, entonces todos esos elementos que ustedes pues me acaban de mencionar son importantes y poderlos definir ya dentro de cada uno de los tipos penales. Vamos a ver, ¿alguien de ustedes sabe qué es un mortinato? Me levante la mano alguien en Meet o alguien en Zoom. Dígame, Jorge. Sí, en efecto, un mortinato pues es alguien que nace muerto. Y todos esos elementos los vamos a abordar la otra semana. La otra semana vamos a abordar todos los delitos cometidos en contra del bien jurídico tutelado denominado vida o integridad de las personas. Estos elementos, como les digo, la teoría del delito nos viene a dar estas herramientas. La acción, ¿y qué es la acción dentro de la normativa o dentro de las regulaciones? Para ustedes, ¿qué es la acción? Vamos a ver, Jimmy, Leonardo y Andrea Michelle Rodas. Para ustedes, ¿qué es la acción? Los escucho. Licenciado, ¿es cuando cometen el delito? Cuando cometen el delito, ajá. Vamos a ver, Jimmy, Leonardo no está. Al que no me conteste lo voy a sacar de la sesión. Buenas tardes, Sandra. Lo escucho. Lo escucho. Tenemos problemas. Ajá, sí, ya. Él escuchó. ¿Sí? Sí, dígame. Lo escucho, Sandra. Dígame, Alex. Licenciado, la acción es la conducta humana voluntaria y con la finalidad de hacer algún fin, pues. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, la teoría del delito nos va a dar herramientas. Dígame. ¿Sí? ¿Qué es la acción? Ajá. Sí. Miren, concentrémonos en que la acción, como lo dijeron los compañeros, es una conducta humana, ¿sí? Consciente y voluntaria para realizar cualquier resultado dentro de, o cambiar de cierta manera las condiciones originales de un ambiente. En el caso de los delitos, hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Dentro de la teoría del delito, la acción es la conducta humana. ¿Y cuáles son los elementos negativos del delito según la teoría del delito? Son, por ejemplo, la falta de acción. Pero no solo la falta de acción va a ser un elemento negativo del delito. Y los elementos negativos del delito son aquellos elementos que van a destruir el delito. ¿Qué significa eso? Con uno de estos elementos, como lo son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, no se configure dentro de nuestra teoría del caso, nuestra teoría fiscal, podríamos llamarla también, este delito no se va a configurar. La acción en el Código
penal tenemos algunos elementos, como en el artículo 25, si no estoy mal, vamos a ver, Sofía Castillo, artículo 25 del Código Penal, y Alexander Caal. Sí. Escucho. Escucho a los dos. Sofía Castillo. Sí, por favor, usted en Meet, en Google, perdón, en Zoom. Son causas de inculpabilidad, miedo invencible, ejecutar un hecho impulsado por medio invencible de un daño igual o mayor a cierto o inminente según las circunstancias, y fuerza exterior, ejecutar el hecho de violencia por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él, y por error, ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea proporcional al riesgo supuesto. Gracias. Alexander, fíjese que es el Código Penal, no procesal penal. Oh, perdón. Por favor. Por favor. Uh-huh. Bueno. Pero de la teoría del delito, es importante que ustedes tengan claros cada uno de esos elementos que les acabo de mencionar. Y es importante que ustedes lean algunos elementos para poder resolver los casos. En el caso de la falta de acción, en el artículo 25 ustedes se pudieron dar cuenta, por ejemplo, la fuerza física irresistible o fuerza exterior no es tanto como un no hacer nada o un hacer algo, sino que también tenemos que tomar en cuenta esos aspectos al momento de resolver un caso o establecer algún delito, porque imaginémonos que vamos corriendo, que una persona va en una bicicleta y resulta que hay otra persona que va caminando en la banqueta y se tropieza y lo empuja y esta persona va a topar con un vehículo y lo mata. ¿Hay acción o no hay acción ahí? Tenemos que ver si hay una fuerza física irresistible, hay un movimiento reflejo, hay un estado de inconsciencia, y todos esos elementos son importantes para poder establecer los delitos dentro de la normativa, dentro del Código Penal. Establecer si en realidad estamos ante un delito de homicidio, homicidio culposo, asesinato, parricidio, establecer cada uno de esos elementos, aparte de leer el artículo, aparte de encuadrar la conducta, tenemos que tener claro la teoría del delito. Yo les recomiendo que vean esos elementos. Hay muchos libros que hacen un estudio doctrinario de esos elementos, sin embargo, el que yo les dije, el más sencillo es el de Caguapé, y ustedes podrán establecer o poder leer, y ya al momento, la otra semana que empecemos a encuadrar en cada uno de
de los delitos, a poner los casos, a ver qué bien jurídico tutelado era el que se protege. Vamos a poder contestar de mejor manera. El otro elemento positivo del delito es la tipicidad. Y la tipicidad no es más que esa descripción que hace el legislador al momento de crear la norma. Esa descripción que hace cuando dice el legislador en la norma, quien diere muerte, esa es la tipicidad. Ahora, tipificar significa encuadrar. Ese es un verbo que nos indica que nosotros tenemos que encuadrar en el tipo. Y el tipo, tenemos que también diferenciarlo de tipicidad, de tipificar. El tipo es el elemento o por decirlo así en palabras sencillas, el artículo que nosotros tenemos para interpretar. El elemento negativo de la tipicidad es la falta de tipicidad o la atipicidad. Eso significa que no está regulado en ninguna norma y por consiguiente, de acuerdo al principio de legalidad, de acuerdo al principio de intervención mínima, nadie puede ser perseguido por acciones u omisiones que no estén debidamente tipificadas en una norma. Pero esa tipificación, como lo vimos ya, tiene que estar debidamente creada por el órgano que es el que está legítimamente facultado para ello. El Ejecutivo no puede venir y crear normas jurídicas creando delitos, faltas o sanciones en un momento dado. Lo tiene que hacer el Congreso de la República. Entonces, la tipicidad va a establecer los elementos objetivos y va a clasificar los delitos. Va a establecer cuál es el bien jurídico tutelado. Va a establecer cuál es la sanción que se espera por el quebrantamiento de esa norma. Entonces tenemos que tener esos elementos bien claros y también la tipicidad va a regular los sujetos. ¿A quiénes va dirigida esa norma? Tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo. ¿En qué momento es un sujeto activo? ¿En qué momento es un sujeto pasivo? ¿Y en qué momento hay sujetos pasivos y sujetos activos especiales, dependiendo a quién vaya dirigir la norma? Por ejemplo, quien celebre un matrimonio sin cumplir los requisitos establecidos en la ley, ¿quién sería el sujeto activo en este caso? Vamos a ver, Gabriela Estefanía Polanco, y por el lado de Zoom sería Evelyn Galindo. En el caso, yo les voy a poner el siguiente caso. Si alguien celebra o quien celebre un matrimonio sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley, ¿quién es el sujeto activo en este caso? Escucho a los dos. Ok, licenciada, buenas tardes. Para mí sería las personas que están por contraer un matrimonio porque no están cumpliendo con ciertos requisitos que pide la ley. Ok, gracias. Sí, pero más puntual, recordémonos de que tenemos que hacer una integración de la norma. Recordémonos de que los únicos facultados para celebrar matrimonios son los notarios, los alcaldes y los ministros de culto. Entonces, ¿quiénes son los sujetos activos? ¿Quiénes podrían cometer ese delito? Solo ellos, cualquiera de estas tres figuras, no cualquier persona. Entonces, por eso yo les decía que existen a veces sujetos activos especiales, porque va dirigido a una persona o a un conglomerado de personas en específico. Por ejemplo, resoluciones violatorias a la Constitución.
¿Quiénes pueden ser los sujetos activos ahí? Cualquier funcionario que esté, no serían todos, Anthony, cualquier funcionario que esté revestido de autoridad, como los jueces, ministros, que resuelvan algo violentando la Constitución. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo, pero para ello es importante que todos conozcamos nuestra teoría general del delito. ¿Qué dice del sujeto activo? ¿Qué dice del delito, perdón, del sujeto pasivo? Porque ahí en nuestra legislación hay delitos comunes y delitos especiales. Si yo les pregunto, los novios serían sujetos pasivos, porque ahí dice que quien celebre, y los únicos que pueden celebrar un matrimonio son los notarios, los ministros de culto y los alcaldes. Esos tres nada más. Volviendo al tema del sujeto activo, nos podemos dar cuenta que hay delitos especiales. Si yo le pregunto, vamos a ver a Marvin Flores y a Glenda Siqué. Marvin Flores y Glenda Siqué. Glenda Siqué. ¿Sí la escucho? Ahorita le voy a hacer la pregunta, no se preocupe. Iris Pineda. Iris Pineda. A quien no conteste lo saco del curso. ¿No? Hilda Arriaga. Hilda Arriaga. ¿No está? Vamos a sacar del curso, le vamos a dar la oportunidad a alguien que si quiera estar. Eleazar López Maldonado. Eleazar López Maldonado. O Iris Pineda, ya apareció. Bueno, el caso es el siguiente. Philip, buenas tardes. Buenas tardes. Sí lo escucho. No se preocupe, ahorita voy a preguntar. El caso es el siguiente. Si una persona, en la ley de femicidio establece que quien le diere muerte a una mujer por las condiciones o las relaciones desiguales de poder, ¿quién es el sujeto activo? ¿Es cualquier persona? ¿Sí o no y por qué? Los escucho a los dos al mismo tiempo. Los escucho. Perdón, Eli, ¿podría volver a repetir? Es que no lo escuché bien. Ok, gracias a los que contestaron. A los que contestaron en Zoom, estamos bien. A los que están en Meet. La pregunta era, ¿quién es el sujeto activo en la ley de femicidio? Marvin. Ok. Seguro se le fue ¿cómo se llama? Dígame, Ignacio. ¿Quién? No, el sujeto activo no es el Estado. Dígame, Ignacio. Ok, sí. Sí, exactamente, gracias. Gracias a los que contestaron. Sí, en efecto, por eso les digo yo que es importante determinar los delitos especiales. Dígame, ¿quién habla? Sí, sí lo escucho, Marvin. Licenciado. Sí, ok, gracias. Sí, en efecto, ¿quién me habló? Dígame, Sandra. Ok. Ok, sí, es correcto. Entonces, la teoría general del delito nos va a dar esos elementos. Por ejemplo, en el caso de la ley de femicidio o feminicidio, algunos la llaman así. El sujeto activo siempre va a ser un hombre, pero no cualquier hombre. Va a ser aquel que tenga, puede ser el cónyuge, novio, exnovio, pretendiente,
o quien tenga alguna relación de amistad dentro de las relaciones desiguales de poder en el ámbito privado o público. Entonces, tenemos que tener claro quiénes van a ser los sujetos activos, quiénes van a ser los sujetos pasivos. En el caso sería la persona que causa la muerte, pero no cualquier persona. En el femicidio no es cualquier persona. Igual que en el parricidio no es cualquier persona. En el parricidio, por ejemplo, tiene que ser un descendiente, esposo, cónyuge. Entonces, hay, en estos casos, son sujetos activos especiales. De igual manera, hay sujetos pasivos especiales. Sí sería una persona en específico. Por eso nosotros cuando analicemos cada uno de los elementos del tipo, en el caso del homicidio, en el caso del aborto, por ejemplo, en el caso de la ejecución extrajudicial, ahí vamos a poder establecer quiénes son los sujetos activos y sujetos pasivos. Pero para eso ustedes tienen que tener claro cuándo nos estamos refiriendo a un sujeto activo y cuándo nos estamos refiriendo a un sujeto pasivo. En términos generales, un sujeto activo es quien realiza la acción o la omisión. En términos generales. En términos generales, un sujeto pasivo es sobre quién recae esa acción o esa omisión. Pero ya cuando entramos a analizar cada uno de los elementos puntuales de cada delito, nos vamos a poder dar cuenta que hay elementos pasivos especiales que no puede ser cualquier persona. En el caso de la celebración del matrimonio, solo va a ser los notarios, los alcaldes, los ministros de culto. En el caso del femicidio, el cónyuge, el novio, el exnovio, el pretendiente, o con quien haya tenido alguna relación de amistad. ¿Sí? Entonces, tenemos que analizar cada uno de esos elementos. También, en el caso del sujeto pasivo, hay sujetos pasivos que son muy específicos. En el caso de la ley de femicidio, por ejemplo, el sujeto pasivo no puede ser un hombre. En el sujeto pasivo, para que me perdonen las personas que piensan de esta manera o que tienen esa tendencia, pero en la ley de femicidio no establece que, por ejemplo, dígame Armando Arochi. Buenas noches, Armando. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Ajá. 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 El notario como los contrayentes. Sujetos activos. Sí, 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 exactamente. El compañero aquí nos plantea el caso de que, por ejemplo, hay una pareja que desea contraer matrimonio y van a hablar con el notario, pero tienen no cumplen con un requisito, o tienen una prohibición expresa como, por ejemplo, los familiares dentro de los parientes dentro de los grados de ley. Y aún así, el notario decide celebrar el matrimonio. El notario es sujeto activo en el delito de celebración de matrimonio ilegal y los contrayentes también son sujetos de activos, pero para otro tipo de delito. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo. En el caso de los sujetos pasivos, volviendo al tema de la ley de femicidio, a los que pertenecen al LGBTIQ y que son hombres y que están registrados como hombres, en el caso de Guatemala, ellos no pueden ser, si son hombres, no pueden ser sujetos pasivos, aunque se consideren mujeres, porque en el registro nacional de las personas, ellos tienen un género definido dentro de la misma ley
del caso del RENAP, en este caso, que son hombres. Y aunque ellos estén vestidos de mujer, la ley los va a tratar como un homicidio, un asesinato. Por eso es importante ir estableciendo los elementos constitutivos de cada uno de los delitos. Tenemos que poner mucha atención a esto, pero para ello ustedes tienen que al menos pues tener la idea de qué es un sujeto activo. Dígame, Marcos Higueros. Uh-huh. Uh-huh. Ok, gracias. Sí. Me preguntaba el compañero Marcos Higueros, aquí en Meet, en el caso de que una mujer le dé muerte a otra mujer, ¿se le aplica o no la ley de femicidio? Si analizamos los elementos del tipo, yo le diría que no. En este caso, se le aplica la ley común, como lo puede ser el Código Penal. Puede ser homicidio, asesinato o, en su caso, parricidio. Imaginémonos de que la mamá le da muerte a la hija. Parricidio. Pero si el papá le da muerte a la hija, femicidio. Entonces, todo esto lo vamos a ir analizando cuando entremos a ver cada uno de esos elementos que componen el delito o la tipificación. ¿Qué quiso dar entender el legislador al momento de tipificar o de hacer la tipificación en la norma? Entonces tenemos que tener claro los sujetos activos, los sujetos pasivos. Hay sujetos pasivos especiales, por ejemplo, cuando defraudan al Estado, defraudación aduanera. ¿Quién es el sujeto pasivo? El Estado. ¿Quién es el sujeto activo? El contribuyente. Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Por eso es importante que ustedes pues tengan una base más o menos sólida. Dígame, Sergio Taracena. Buenas noches, Esther. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí. El compañero me preguntaba si en la ley de femicidio está regulado la violencia psicológica, la violencia verbal en contra de la mujer. Pero ¿qué sucede si la mujer comete estas acciones en contra del hombre? Dentro del ordenamiento jurídico nacional no he encontrado aún un delito que encuadre en ese caso. Podría ser, por ejemplo, dependiendo de las circunstancias y los elementos de la acción que cometió, podría ser injuria, difamación, pero dependemos mucho de qué es lo que le dijo la persona, la mujer al hombre. Sin embargo, violencia psicológica en contra del hombre no hay. Aquí este tipo penal no está regulado y esto es lo que de cierta manera les dije ¿se acuerdan lo de prohibición de analogía? Como principio del derecho penal, así como el caso que nos acaba de plantear el compañero, el juez no puede decir, como está regulado la violencia psicológica en contra de la mujer, sancionémosla porque lo hizo en contra del hombre. Son casos similares, sin embargo, no está tipificado. Entonces no podemos crear figuras delictivas usando la analogía. Entonces no hay ningún delito que vea ese tema. Licenciado, disculpe, tengo una consulta. En el caso del femicidio, se da porque el perpetrador fue un hombre. Y como sí está regulado, es como femicidio,
entonces se puede tomar como tal. Pero en el caso de que la mujer haya accionado contra el hombre, esto solamente se tomaría, al no estar regulado, como un acto perpetrado por un homólogo, entonces es un homicidio. ¿Es Miren, así? pues, ahorita les voy a aclarar. Fíjense que me están haciendo la pregunta en cuanto a que si el hombre, perdón, si la mujer comete una acción en contra del hombre, no podemos, en el caso de la ley de femicidio, no podemos utilizar la ley de femicidio, porque el sujeto pasivo, por lo general, siempre va a ser una mujer y el sujeto activo va a ser un hombre. Entonces nos tenemos que ir a las leyes o normas comunes, como es el Código Penal, y ver de qué manera o qué conducta o qué tipo penal va a encuadrar en esa acción. Entonces, el juez no puede crear, por analogía, delitos o imponer sanciones que no estén expresamente en la ley. En el caso de que si la mujer le da muerte a un hombre, no podemos utilizar la ley de femicidio. Tenemos que utilizar la ley, el código penal, dependiendo de las circunstancias en que se dieron. No sé si contesto la pregunta de los dos así. Ok, gracias. Armando Arroche. Armando Arroche. Dígame. Sí, lo escucho, Armando. Exacto, gracias, Armando. Ahorita vamos a aclarar. Sí, miren, pues, el compañero me pregunta de que, por ejemplo, fallece una mujer, necesariamente tenemos que aplicar la ley de femicidio. Yo considero que no necesariamente se tiene que aplicar la ley de femicidio. Porque hay casos en donde el hombre ni conoce a la mujer. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Un caso. Va un hombre caminando y resulta que están asaltando. Él saca el arma y dispara. Y por pura mala suerte, va pasando una mujer y la mata. En este caso, no podemos aplicar la ley de femicidio, porque hay circunstancias especiales que están dentro de la ley de femicidio, como por ejemplo las relaciones desiguales de poder. Si no somos iguales ante la ley, bueno, es un tema que vamos a discutir cuando estemos viendo la ley de femicidio, pero para ir avanzando y poder generar ya el lunes, pues poder avanzar en cada uno de los tipos penales, vamos a continuar con el repaso, porque si nos centramos en la ley de femicidio hay mucho de qué hablar. Pero si en el caso que les acabo de poner, ahí falleció una mujer, sin embargo, no habían relaciones desiguales de poder, no había amistad, no había noviazgo, ni la pretendían, ni eran cónyuges. Entonces hay que ver cada uno de los elementos y cada una de las circunstancias en que se dio o se cometió el delito en un momento determinado. Entonces, no siempre se va a aplicar la ley de femicidio. El caso que les puse, en donde hay un robo en la camioneta y resulta que un hombre iba armado y dispara y de pura mala suerte no le pega al ladrón o que le pega a una mujer, ahí no hay femicidio, ahí se aplica el Código Penal, homicidio culposo, homicidio simple, no sé qué tipo, dependiendo de las circunstancias en que se dio el caso. No sé si contesto su pregunta, Armando. Ok. Bueno, entonces, volviendo al tema de la teoría del delito, todo eso ustedes lo tienen que tener bien claro. ¿Sí? Por eso es importante que leamos esos elementos que hacen que se dé un delito o no se dé un delito. También va ahí dentro de la teoría del delito está la tipicidad, ya vimos, también está el dolo, la culpa,
está también como elemento del delito la antijuricidad, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que leer, estar bien claros de que hay elementos que destruyen la antijuricidad. Y dentro de esos elementos están las causas de justificación dentro de la teoría del delito. ¿Qué causas de justificación tenemos? Legítima defensa, estado de necesidad, el ejercicio de un derecho o un deber. Por ejemplo, yo les pongo el caso de Villanueva o Amatitlán. Viene una mujer, estaba dentro de su casa y llega el esposo ebrio, la empieza a golpear, tenía un machete y está pidiendo auxilio. Pasa una patrulla, ingresa a la vivienda y esta persona, este hombre, agarra el machete, se abalanza al policía, el policía viene, saca su arma y lo mata. Ahí hay una causa de justificación. Entonces, tenemos que tener claro cuándo estamos ante una causa de justificación, un estado de necesidad, el ejercicio de un deber o de un derecho, cuando estamos ante una legítima defensa. Todos esos aspectos los tienen que tener sumamente claros para poder establecer los diferentes tipos penales. Los elementos o las causas de justificación van a destruir la teoría del delito, van a destruir el delito. La acción típica antijurídica, la culpabilidad. Otro elemento muy importante dentro de la teoría del delito. La culpabilidad la tenemos que estudiar y tenemos que saber cuándo estamos ante un delito y que existe culpabilidad. ¿Cuáles son los elementos negativos de la culpabilidad? Cuando estamos ante un delito o cuando se va a destruir ese delito si no hay culpabilidad. ¿Sí? ¿Cuándo o qué acción o qué causas van a excluir la culpabilidad? Todo eso lo tenemos que tener bien claro. Por ejemplo, una de las causas que excluyen la culpabilidad, no, es lo que dice Suseli, miedo invencible, fuerza exterior, eso va relacionado con la acción. En el caso de la culpabilidad, como lo establecen los compañeros de acá, el menor de edad, la inimputabilidad, la enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto, el trastorno mental transitorio. ¿Qué sucede si yo les planteo el caso dentro de la teoría general del delito? Perdón, dentro de la clase, perdón. Les digo, por ejemplo, viene una persona, va caminando por la calle, resulta que sale una persona de 16 años en su vehículo y lo atropella y muere el peatón. Esta situación hace que el delito ya no se configure como tal, porque hay una inimputabilidad. Si bien es cierto, los menores de edad son juzgados por la ley PINA o la ley de protección integral a la niñez y la adolescencia, no lo vamos a juzgar con la misma sanción, con el mismo tipo penal, no vamos a encuadrar en esa acción. Ellos van a tener un tratamiento diferente. Un enfermo mental que no comprende que su acción o su resultado, o el resultado que causó, es un resultado que daña o que quebrantó algún bien jurídico tutelado. Entonces tenemos que tener bien claro cuándo estamos ante la culpabilidad y cuándo
tenemos causas que excluyen la culpabilidad, como lo es el trastorno mental transitorio, en el caso de la inimputabilidad, ¿sí? El error de prohibición. Todos esos aspectos los tenemos que tener claro. La obediencia debida. ¿Cuándo estamos ante una obediencia debida? Imaginémonos de que yo soy piloto de un tráiler y resulta que viene el jefe y me da, dentro de mis funciones es trasladar bienes de Izabal para la ciudad de Guatemala o para México. Y viene mi jefe, me da la guía, me dice, mire, vamos a cargar todos estos juguetes y usted los va a trasladar, se los va a llevar a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Aquí está su guía, aquí está su combustible, y dentro de sus funciones está ejercer esa función. Y resulta que en la frontera con México lo hacen una revisión, y resulta que en la revisión detectan que lleva cocaína dentro de los juguetes que le dijeron que trasladara. ¿Hay obediencia debida? ¿Hay alguna causa que excluye la culpabilidad? Entonces, todo eso permite establecer si hay o no hay un delito. Todo eso lo tenemos que estudiar. Por eso yo recalco que leamos este libro y que podamos nosotros, pues, avanzar en cada uno de los temas y que no nos vayamos a detener mucho porque ustedes no sepan manejar estos elementos o la teoría general del delito. Otro elemento positivo del delito está la punibilidad, la pena, la sanción que se espera imponer a una persona que encuadró su conducta en la típica antijurídica, culpable y punible. En la ley está la sanción esperada dentro de un delito. Pero resulta que por cuestiones de política criminal no se les puede aplicar una sanción. Imaginemos que yo les pongo el siguiente caso. Resulta que Juan Pérez vive en la casa, ahorita le voy a decir cuál es mi nombre, vive en la casa de sus papás. Y resulta que el papá, pues, dentro de su cuarto, deja 100,000 quetzales. Viene el hijo, forza la puerta con una ganzúa, ingresa al cuarto, se lleva los 100,000 quetzales, sustrae los 100,000 quetzales. ¿Hay delito en cuadra? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a ver, Ignacio Gilberto Martínez y Enrique Figueroa. Ignacio Gilberto Martínez e Ignacio Figueroa. ¿Sí se escucha, Ignacio? Bueno. Sí. Ok. Gracias, Ignacio. Mi pregunta iba orientada a lo siguiente. El papá viene, en su cuarto tenía 100,000 quetzales, viene el hijo, entra y se roba los 100,000 quetzales a una ganzúa, abre la puerta con violencia y se roba los 100,000 quetzales. ¿Hay delito o no hay delito? A los de Zoom le pregunto. Sí habría delito porque al final de todo sigue tomando algo que no es de su propiedad, ¿verdad? Ok. Aunque sea de su hogar, ¿verdad? Sí, exacto. Sin embargo, no se configuran todos los elementos de su tipificación. ¿Hay una acción? Sí. ¿Es típica? Sí, es un robo o en su caso un hurto, dependiendo de las condiciones en que se cometió el delito. ¿Es antijurídica? Sí, porque no hay ninguna causa de justificación.
¿Es culpable? Sí, porque no hay ninguna causa que excluya la culpabilidad, pero no es punible. Si nos vamos al Código Penal, en la parte donde está el delito del robo o los delitos contra el patrimonio, establece que cuando el delito haya sido cometido por el cónyuge o por un pariente que vive dentro de la casa, no estará sujeto a la pena. Entonces no hay delito. No se configuraron todos los elementos de su tipificación, a pesar de que había un sujeto activo, un sujeto pasivo, de que había un bien jurídico tutelado, violentado, había una culpabilidad, todos los elementos, pero el último no se configuró. Entonces, por eso es importante tener claro estos elementos. Si no concurre uno de ellos, se excluye el delito. Y ustedes búsquenlo en el Código Penal, lástima que ahorita van a ser las 7, no podemos buscarlo, pero búsquenlo en el Código Penal, van a ver de que los delitos cometidos contra el patrimonio, si son cometidos por los parientes dentro del grado de ley o que viven dentro de la misma casa, parientes, cónyuge o conviviente, los robos, los hurtos, no son penados, a pesar de que existe el delito. Entonces, nos vamos a quedar ahí. Ya el otro martes vamos a darle ya a cada uno de los delitos, pero sí les recomiendo que lean el libro de Caguape, porque es más sencillo de entender. Se llama Apuntes del Derecho Penal Guatemalteco. El libro que yo tomo como base para poder desarrollar cada uno de los tipos penales es el libro de Mata Vela y de León Velasco. Esos dos libros, ese libro es el que yo utilizo como base para poder explicar de mejor manera cada uno de los delitos. Quien pueda comprarlo, lo compra. No sé si todavía está a la venta porque estaba agotado, tenía entendido yo. Quien lo pueda tener en PDF, creo que ya lo mandaron. Quien lo puedan tener en fotocopia, pues para fines didácticos, cualquiera de estos tres recursos puede utilizar, ¿sí? En alguna librería jurídica, sin embargo, es el tomo de los delitos en particular. O sea, sin embargo, yo tenía entendido que estaba agotado. En el chat que tenemos dentro de la clase, lo mandaron por ¿cómo se llama? Por WhatsApp, pero yo lo que les recomiendo es de que lo puedan imprimir, fotocopiar, no sé. Ustedes mandan para poder tener algún libro de lectura y poder desarrollar cada uno de los temas que vamos a ir viendo durante todo el semestre. Entonces, no sé si hay alguna duda en relación a esto. ¿No? No, licenciado, ninguna. No, Ok. Beli, dígame. Yo tengo una duda. Bueno, de acuerdo a los principios que expuso, estaba viendo el principio de culpabilidad, ¿será que tiene un poco de relación con el subprincipio de exigencia de certeza de la ley? Ahorita se lo voy a explicar. Solo permítanme un segundo, ahorita se lo explico. En relación a lo que me estaban preguntando por este otro medio, nosotros tenemos un chat de WhatsApp, pero según tengo entendido, solo acepta 250 personas, si no estoy mal. No recuerdo. Si ese fuera el caso, voy a abrir otro WhatsApp y solo necesito que estén los que no. Alguien tiene activado. Ahí está. Bueno, entonces voy a activar otro grupo de WhatsApp para que se puedan meter los que no están dentro del grupo de WhatsApp.